Te damos gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad. Bendícenos con tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Según la Biblia, ¿cuál es el precio de la verdadera felicidad? Recuerda que esto es para los que les gusta la palabra de Dios y los que prefieren la verdad sobre la tradición. Vamos a leer en el libro de Deuteronomio capítulo 8, versículo del 1 al 12, y leemos allí al hilo de la palabra. Dice la palabra: cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno, para que viváis y seáis multiplicados, y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová, tu Dios, en estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años. Reconoce a sí mismo en tu corazón. Reconoce a sí mismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así Jehová tu Dios te castiga. Oiga, guardarás pues los mandamientos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y temiéndole, porque Jehová tu Dios te introduce a la buena tierra, tierra de arroyos, de agua, de fuentes, de manantiales que brotan en vegas y montes, tierra de trigo y cebada, de vides, de higueras y granados, tierra de olivos, de aceite y de miel, tierra en la cual no comerás el pan con escasez, ni te faltará nada en ella, cuyas piedras son hierro y en cuyos montes sacarás cobre. Y comerás y te saciarás y bendecirás a Jehová tu Dios por la buena tierra que te habrá dado. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies y edifiques buena casa en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente, y se enorgullezca tu corazón, y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones de sed, donde no había agua, y él sacó agua de la roca del pedernal, y te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para a la postre hacerte bien. Y no digas en tu corazón: mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza, sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Bueno, según la Biblia, ¿cuál es el verdadero precio de la fidelidad? Y aquí habla cosas bonitas, como que Dios afligió al pueblo, lo pasó por prueba y por disciplina, pero a la postre para hacerle bien, que lo metió en una tierra buena, y que recuerde bien que como el padre disciplina o castiga a su hijo, así Jehová castigó al pueblo de Israel en el desierto, pero para su propio bien. Estamos hablando de disciplina, de castigo, pero de un bien superior y de un cuidado y una protección en el desierto. De la prédica anterior recordamos que Moisés estaba dando en este discurso lo más importante, porque Moisés sabía que eran sus últimos días, el pueblo también lo sabía, y que
como eran sus últimos días y Moisés sabía cuándo iba a morir, a diferencia de nosotros que no sabemos cuándo vamos a morir, entonces él, sabiendo que ya eran sus días finales, estaba dando lo más importante al pueblo. Si nosotros caemos en un problema en el cual no vemos la solución, entonces la Biblia nos enseña que en Dios podemos confiar porque Dios puede hacer absolutamente todo. Salir de Egipto no parecía algo fácil, sin embargo el pueblo pudo salir de Egipto, Dios los sacó de Egipto. No parecía real que ellos pudieran salir de allá, humanamente no se podía, pero Dios es todopoderoso y puede sacarnos, al igual que sacó a Israel de Egipto, de cualquier dificultad, cuando Él quiera y como Él quiera. Pero debemos entender lo siguiente: Dios no es un Dios apagafuegos, fuegos que nosotros mismos iniciamos. Si iniciamos un fuego, algunas veces Él va a permitir que nos quememos un poco, porque a veces se va a negar a apagarlo. ¿Por qué? Él nos va a dar otras alternativas. Por ejemplo, digamos, darnos una cremita para untarnos después en las llagas, en las quemaduras, para que nos sanemos más rápido. Pero entendamos que Dios no va a correr a apagar todos los incendios que nosotros iniciamos con nuestra desobediencia. Tenemos que tener en cuenta que Dios no es un bombero apagafuegos 24 horas a nuestro servicio, día y noche, de una sociedad pirómana y malcriada. No. Debemos saber que no podemos utilizar a Dios. Él no está a nuestra disposición para solucionar todos nuestros problemas, consecuencias de nuestros errores. En ese sentido es que digo que no está a disposición de estar como un bombero 24 horas apagando los incendios detrás de los problemas que creamos. No, todo el tiempo no. Cuando decimos que Dios nos puede sacar de un problema, es que a pesar de esto que estamos diciendo, tenemos la fe completa. Nosotros creemos que Dios puede sacarnos de cualquier situación, por complicada que parezca, en la cual nos encontremos, ya sea que la hayamos creado nosotros mismos o que vino sin darnos cuentas. Quién sabe si pueden ser consecuencias del pasado o ataques del enemigo. A veces Él no considera qué es lo que tiene que pasar. A veces Él no considera que nos tiene que sacar. O a veces, digámoslo de otra forma, Él considera, a veces Él entiende que eso es lo que tenemos que pasar en ese momento para que aprendamos. Entonces nosotros tenemos dos trabajos espirituales. El primero, entender que el todopoderoso Dios, Él puede hacer lo que sea y lo que quiera. Y no está superditado, no está limitado, no está aprisionado por ningún tipo de límites. Y esto todo el mundo lo dice. Cuando la gente habla de la omnipotencia de Dios, todo el mundo dice, Dios puede hacer lo que quiera, Él no tiene que pedirle permiso a nadie. Pero poca gente dicen ¿por qué? Porque Él no lo hace porque sea un Dios autoritario y que no quiera preguntarle a nadie porque Él lo entiende de una manera autoritaria. No. Y es que Dios, oiga esto, Dios cuando hace las cosas, no lo decimos en ese sentido, de que sea un Dios autoritario, aunque Él tiene todo el poder y la autoridad, no. Es que Dios no hace nada que no haya salido de un profundo análisis que es más elevado de lo que podemos comprender. Él lo hace desde una lógica celestial basada en el amor. No hay egoísmos o beneficios propios para Él en sus decisiones. Lo mostró con el Mesías, el Señor Jesús, que es la imagen de su carácter e incluso dio su vida por nosotros, por nuestro propio beneficio. Y aquí lo dice en la palabra, que cuando hizo sufrir a Israel en el desierto era para a la postre hacerle bien. Al final, que fuera bendecido Israel, esto es también en su carácter. En su sabiduría infinita, Él sabe cuando no hay otro camino para salvarnos, para ayudarnos a nosotros mismos. Es como el médico que amputa una pierna con gangrena.
O cuando el padre castiga a su hijo, él no está feliz de ver al hijo sufriendo, pero lo hace para que sea un mejor hombre o una mejor mujer en el futuro. Y nosotros, por eso nosotros vamos a hacer oraciones y vamos a esforzarnos, aunque lo más seguro es que merezcamos esa aflicción, ese desierto por el cual Él nos haya pasado, esa dificultad. Es muy posible que la merezcamos, pero nosotros vamos a hacer oraciones y esforzarnos. Y esa es nuestra fe. Y tenemos que entender que a veces Papá Celestial dice que no y que nosotros tenemos que seguir esforzándonos porque diga que no, no podemos colgar los guantes ni tirar la toalla. Cuando Él dice que no, debemos seguirnos esforzando en nuestro crecimiento espiritual y también en la oración para pedirle misericordia por nuestra ignorancia, por nuestra testarudez, porque tal vez por ignorancia y testarudez fue que nos buscamos esa situación. Aunque no es garantía que Él tenga que hacer de manera obligada lo que queremos, puede ser que en algún momento en su misericordia cambie de opinión y cambie la situación o dé una alternativa, ¿sí? Ese es el espíritu de Nínive. Nínive se arrepintió y cambió el juicio que Dios había decretado. Pero no es lo que está pasando hoy para esta sociedad ni para nosotros. No está pasando lo que hizo Nínive, que se volvió en ayuno y arrepentimiento y Dios quitó el juicio. Mandó profetas, se arrepintió Nínive y Dios quitó el juicio. Porque quizás ese juicio, esa dificultad es lo que nosotros necesitamos ahora mismo para nuestro crecimiento. Quizás es algo que tenemos que sentir en carne propia para poder reaccionar. En esa necesidad de reaccionar, de esa reacción para no perecer completamente, Dios sabe qué es lo que necesitamos en ese momento. Todos los que están haciendo prédicas y devocionales que dan falsas esperanzas, falsas expectativas y le dicen a usted que es como el águila en estos tiempos, que es como el águila que va a volar sobre la tormenta. Eso no va a pasar. No vamos a volver a la normalidad. Estamos en los últimos tiempos. Está profetizado en la Biblia lo que está pasando ahora. Esos predicadores que quieren buscar el apoyo popular, que quieren buscar en masas, están diciéndole mentiras, porque como le dije, estamos en el fin de los tiempos y cuando pase estas dificultades van a venir otras peores. Tenemos que saber en nuestro corazón que cuando la manera de sufrir, la manera en que hace sufrir una persona a su hijo, así lo hace Dios a veces contigo y conmigo, que a veces como pueblo Dios provoca o permite un sufrimiento. Incluso con todo esto, la Biblia dice que debemos seguir sus caminos, que debemos seguir en nuestro trabajo espiritual y que debemos seguir en la oración para que Dios tenga misericordia y seguir teniendo temor de Él. Dice la Biblia en el libro de Job capítulo 5, versículo 17. He aquí cuán aventurado es el hombre a quien Dios reprende. No menosprecies pues la disciplina del Todopoderoso. Salmo 94, 12. Bienaventurado el hombre a quien corriges, Señor, y lo instruyes en su ley. Proverbios 3:11. Hijo mío, no rechaces la disciplina del Señor, ni aborrezcas su reprensión. Job 33:19. El hombre es castigado también con dolor en su lecho y con quejas continuas en sus huesos. Proverbios 3:12. Porque el Señor a quien ama reprende, como el Padre al Hijo en quien se deleita. Salmo 118:18. El Señor me ha reprendido severamente, pero no me ha entregado a la muerte. Salmo 119:75. Yo sé, Señor, que tus juicios son justos y que en tu fidelidad me has afligido. Y en Hebreo 12:7 dice: si soportáis la disciplina,
Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Porque si os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero a este para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente, dice el 12:11, al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. ¿Sí? La disciplina parece al principio que es tristeza, nos sentimos mal, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas. El pueblo de Israel iba por el desierto 40 años y en teoría no le faltaba nada. Entonces, ¿cuál es esta disciplina de la que está hablando la Biblia? ¿Cuál sufrimiento es el que está hablando? Dios dice en la palabra que ha hecho sufrir al hombre, le dice en este pasaje, en este texto áureo, que lo afligió en el desierto. Pero cuando analizamos las condiciones de Israel en el desierto, vemos que Israel estaba viviendo un pequeño paraíso. Israel fue en el desierto por 40 años y en teoría dice la Biblia que no le falta nada. Lo leímos en el versículo, la ropa se conservó. Dicen muchos que la ropa crecía con el cuerpo y esto lo sacamos los cristianos evangélicos. Lo repetimos, pero esto sale del Midrash. Esto donde está en el Midrash porque la Biblia no está textualmente, pero es la lógica. Si la ropa se conservó y ellos crecían. Y también al caminar por el desierto no se le hincharon las piernas, no tuvieron problemas con los pies, no tuvieron problemas con la vestimenta, tenían maná para comer, comían sin trabajar, solo tenían que ocuparse de empacar para viajar y desempacar. Tenían todas las condiciones, tenían comida, maná, la comida perfecta. Dicen algunos que no llevaba a la gente al baño porque la comida era perfecta y se aprovechaba en su totalidad, y que vivían sin hacer el esfuerzo de trabajar porque Dios los mantenía. Solo tenían que trasladarse y viajar. Tenían bebida, tenían el agua que necesitaban, tenían la tranquilidad cada vez que se mudaban, y donde estaban una columna de nube los seguía por el día y una columna de fuego en la noche que sacaba todos los peligros delante de ellos, sacaba las fieras salvajes y también les daba, creo yo, un clima perfecto. En las noches, pues del desierto son frías, le daba la temperatura adecuada, y en el día pues les daba, los ayudaba contra el sol. Un clima ideal. Y tenían al mejor rabino, al rabino más importante, al maestro más importante del mundo de todos los tiempos, pues después del Mesías, que los acompañaba y les enseñaba Torá, la palabra sagrada o el Pentateuco para nosotros. O sea, está en un punto ideal el pueblo israelita, está en el lugar, en el momento ideal, porque un judío de Torá, ¿qué más va a querer un judío de Torá que sustento, sostenimiento y tranquilidad para estudiar Torá? Esa es su cultura. Ellos quieren ser ricos, millonarios, para no tener que ocupar tiempo en trabajar, para poder tener tiempo para estudiar Biblia, palabra, Torá. Bueno, estoy hablando de los judíos de Torá, de los judíos dedicados a la palabra. Aquí, bueno, las vestimentas, hay muchos milagros. Cuando los niños nacían, qué vestimentas le ponían, las embarazadas. Hay muchas ideas y muchos comentarios bonitos y simpáticos respecto a esto. Pero bueno, con todas esas condiciones ideales,
que ideales, Moisés le dice al pueblo en este discurso, ustedes, a pesar de los sufrimientos, Dios ha estado con ustedes. Y es como un papá que le trae sustento y protección para sus hijos. Como dijimos, ¿de qué sufrimiento nos está hablando entonces? Si las condiciones eran ideales. Bueno, no está hablando solo de condiciones físicas o medioambientales o de sustento o de protección. Está hablando del sufrimiento típico de la persona cuando se le lleva la contraria a su ego. Cuando hay una lucha, cuando hay una confrontación del carácter, es decir, con el carácter del hombre. El hombre que no quiere someter su ego a la voluntad de un ser superior. Ese sufrimiento que trae la fricción por no quererle hacer caso a Dios, por no querer obedecer, por tener que obligarse a obedecer algo que era bueno para él. Pongamos ejemplos. Es el mismo sufrimiento que podría sentir una joven princesita, una joven princesa, o un joven principito, o un hijo único, mimado, y que ha sido sostenido, que le han dado el sostenimiento, y ha sido alcahueteado por sus padres. Cuando se casa, en el caso de la jovencita, tiene que obedecer a un marido. Ahí habrá un choque porque aunque materialmente lo tenga todo, sí, va a haber ocasiones en que va a llorar, va a patalear cuando el marido le prohíba una cosa o le imponga otra, o le pida cuentas constantemente, que no puede salir, que no puede hablar con este hombre o con el otro. Es decir, es el sufrimiento de muchos, cuando, por ejemplo, cuando son obligados a quedarse en su casa, como la casa por cárcel, cuando tienen cárcel domiciliaria. Es decir, una persona rica, una persona millonaria, que no le falte nada, si le dan casa por cárcel, aunque lo tiene todo, no puede aguantar ese encierro, quiere salir. Es el sufrimiento de muchos, como dije, cuando son obligados a quedarse en casa, aunque lo tengan todo, aunque tengan una finca, aunque tengan terreno. Puede que no les falte nada, pero qué angustia provoca que nos los quieran imponer. Muchos decimos, conmigo a las buenas logran lo que quieran. Mentira, no se engañe, ni a las buenas ni a las malas. A veces se ha llegado a las malas, a veces Dios tiene que llegar a las malas, a veces gente que están en autoridad con nosotros tienen que llegar a las malas, porque usted no iba a ceder tampoco a las buenas, yo no iba a ceder tampoco a las buenas. Es el caso de la fricción entre personas. A ambos lados sabemos que cuando dos personas tienen fricción, choque de carácter, ejemplo, el papá con los hijos, la esposa con el esposo, ambos lados podemos equivocarnos. Aunque el esposo está en autoridad, puede ser que él es el que está equivocado. Aunque el padre está en autoridad sobre el hijo, puede ser que el hijo sea el que esté equivocado. Pero con Dios puede estar seguro que el sufrimiento es por nuestra propia equivocación, por nuestro propio ego. La fricción ocurre porque nosotros somos los que estamos equivocados. ¿Cómo es el sufrimiento? ¿Sí? ¿Cómo es el sufrimiento que compara aquí? Vamos a poner comparación para ver cómo es este sufrimiento del ego cuando tratamos de afligir. Lo que nos aflige es el ego de que no podamos hacer lo que queremos cuando nos gusta y como nos gusta, porque la mayoría de las veces Dios no lo permite porque nos hace daño. Bueno, y compárelo con el de un padre amoroso y preocupado con sus hijos amados. Ningún padre bueno, ningún buen padre, ninguna buena madre hace sufrir a su hijo por puro gusto. El sufrimiento no es a veces, como dijimos, porque le falte algo, porque le falte comida. No, sufre ese jovencito en su ego porque realmente quiere hacer lo que le gusta, lo que quiere. Aunque ese muchacho, ese chico, ese jovencito tiene todo, él sufre en la adolescencia, en su ego, porque realmente quiere hacer todo lo que le gusta, lo que quiere, aunque no le convenga. El padre le impone la disciplina y ese joven no lo entiende, no lo quiere entender, solo quiere que se le dé lo que le gusta.
En el caso de hoy, el videojuego, el internet, el celular, salir hasta tarde con el novio, tener novio en muy temprana edad y que no se le prohíba hacer nada de lo que le gusta, pero sí que lo sigan sosteniendo, que le sigan pagando la comida, que le sigan pagando los servicios. Yo siempre he dicho, siempre lo he dicho, y lo puse en un libro que comencé en el año 2000 y que nunca he publicado, sobre Proverbios, que los padres de hoy nos reventamos haciendo sacrificios para que nuestros hijos tengan todo lo que no hemos tenido y para que no pasen lo que tuvimos que pasar. Y decimos así, y lo dicen por la televisión los artistas: yo lo hago todo, el motor de mi vida es mi hijo, para que no pase por lo que yo tuve que pasar, para que tenga lo que yo no pude tener. Pero lo que no tuviste y lo que pasaste forjaron tu carácter. Si le evitas eso, si le evitas pasar por lo que tiene que pasar, va a tener un carácter más defectuoso que el tuyo, que aún por lo que has pasado y has cometido errores y has sufrido. Entonces no le puedes evitar el sufrimiento porque eso forja su carácter. Mire la historia de David con Absalón, el rey. ¿Qué le faltaba al príncipe Absalón? Era príncipe de un reino en sus tiempos, en los tiempos del reino más próspero. Entre el reinado de David y Salomón fueron los tiempos de más prosperidad de Israel. ¿Y por qué se rebeló contra su padre? ¿Cuál era el sufrimiento interno por el cual, sintiéndose inconforme, llegó a una rebeldía y a tratar de matar a su mismo padre que le había dado todo? A tener relaciones con la esposa del padre, con las esposas del padre, a vista de todos. ¿Cuál era ese odio y esa rabia interna si lo había tenido todo? Era el sufrimiento que trae un ego enorme por no haber sido corregido y disciplinado por su padre. Pero tranquilo, que Dios no es así. Dios no es así. Él nos echa para atrás con la disciplina. En el exilio llevó la disciplina hasta los 70 años. Ni un día más, ni un día menos. Y hoy, aún a su amado pueblo de Israel, anda por el mundo sufriendo por la falta de su templo. Alguien tiene que ceder, Dios o tú, y Dios no va a ceder porque sabe que si no te disciplina y no me disciplina, nos va a ir peor. Tú y yo tenemos que ceder. Tú y yo debemos despojarnos de nuestro ego y debemos aceptar las condiciones de Dios para ser eternos, o perdemos, porque Dios no va a ceder. Nínive cedió, se arrepintió. La gente quiere que todo esto pase, toda esta calamidad de hoy, la pandemia, que todo esto pase, para que haya una nueva normalidad, para que todo vuelva a la normalidad. Pero Dios no va a ceder. Dios va hasta el final. O su pueblo se humilla y ora como hizo Nínive, o la disciplina llegará hasta las últimas instancias. No se deje engañar. Como dije, que es un águila que va a volar sobre las tormentas. Son mensajes de pasarle la mano por el hombro, de darle un ánimo que no existe. Que después de la oscuridad viene la luz. Y como dicen los predicadores de mentalidad positiva o de devocionales engañosos con voz de locutores de programas románticos. No, son mentirosos. Y usted no están predicando la verdad. Y usted está desapercibido. ¿Como quién? Como el rey Josafat. ¿Recuerda lo que pasó con el rey Josafat? Hay que decirle la verdad a la gente. El rey Josafat y el rey de Israel, es decir, Acab, no escucharon al profeta Micaías y fueron engañados por falsos profetas que le decían que sí, que fueran a la batalla contra los asirios, que iban a vencer. Y Micaías le dijo: no, van a morir, váyanse cada cual para su casa porque Dios no los va a respaldar porque están en pecado y en idolatría. Y ellos, impulsados por un espíritu de mentira, un espíritu en minúscula, que los engañó, que engañó a los falsos profetas de Jehová, fueron a la guerra y murieron el día de la batalla. Y lo puede leer en Primera de Reyes 22, 1 en adelante. Los falsos profetas solo querían lo que quieren los falsos predicadores de hoy: ganar popularidad, ganar likes, ganar visualizaciones y ganar en aquel tiempo la aprobación del rey y del pueblo. Predicadores hoy quieren ganar
aprobación de los alcaldes y los políticos y quieren ganar popularidad. Por eso dicen tan falsas esperanzas cuando está claramente profetizado lo que va a pasar al fin de los tiempos y estamos en los finales de los tiempos. Hay que mirar a todo lo que le pasa, a todo lo que nos pasa a usted y a mí en el desierto de manera positiva, porque Dios te ama, Dios nos ama y está haciendo todo, como dije, como leímos, como dice el versículo, por tu bien, a la postre, para hacerte bien. Vas a sufrir ahora en el desierto, pero es para tu bendición eterna, para tu bendición, para tu mejor vida terrenal, con mejor carácter y tu eternidad. Romanos 8:28 dice allí, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Pero es decir, todo es para nuestro bien. Y aún ese sufrimiento en el desierto es para nuestro bien. Otra de los beneficios que trae este desierto y esta disciplina es que cuando algo nos cuesta, lo valoramos. Lo que no nos cuesta, no lo valoramos. Y esto también lo aporta este tipo de sufrimiento. Ese es otro beneficio. Por eso los israelitas valoran tanto a la tierra santa, la tierra de Israel, por todo lo que han tenido que pasar por ella. ¿Y qué tierra prometida era esta? Bueno, ¿a qué tierra lo quería llevar Dios? ¿Cuáles eran los frutos de esa tierra prometida? Para tener la tierra prometida y los frutos, el camino es el desierto, el camino es la disciplina y el camino es este tipo de sufrimiento. Que dijimos, el sufrimiento que aunque, como dijimos, Dios nos haya dado todo, no nos haya faltado nada, a usted ni a mí nos ha faltado nada. Hemos tenido todo lo necesario, no nos ha faltado. Dios no ha fallado en darnos lo necesario. Estamos hablando más bien de ese sufrimiento que viene de someter el ego, de someter el ego y de aceptar la disciplina y la corrección de Dios. Es tan difícil para nosotros dar nuestro ego a torcer, es tan duro para el ser humano dar a torcer su ego, que el Señor Jesús, nuestro Mesías, nuestro Cristo, llamó a eso crucificar la carne. El que no muere a sí mismo. Jehová, Dios, trajo a los israelitas a una tierra muy buena. Y dice la Biblia, hace una enumeración, que en esa tierra hay ríos, hay manantiales, hay hierro, hay cobre. Y habla de 7 especies que hay en esa tierra de plantas, de cereales, de comida que le iba a ser de alimento al pueblo de Israel. Y dice allí, menciona en el versículo que leímos, el trigo, la cebada, las uvas, los higos, las granadas, las aceitunas y los dátiles. Es decir, 7 especies. Las uvas, especifica la palabra en capítulos anteriores, cuando los espías, que el racimo de uva tenían que cargarlo entre 2 con una vara. Así de grande eran los racimos. Es una tierra excelente. A ti también Dios te está trayendo a una excelente tierra, a una tierra muy buena, a la mejor tierra, porque la tierra prometida significa para nosotros la vida en el Espíritu. Es decir, para el creyente cristiano, la vida bajo el poder y la guía del Espíritu Santo. Miremos algunos de estos símbolos, de estos frutos como símbolos. El trigo y la cebada hablan de la abundancia de la palabra, del pan. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Jehová, de Dios, tanto como para recibir como para compartir la palabra. Las uvas hablan del gozo del Espíritu Santo, del vino, que es uno de sus frutos. Y el aceite habla de la unción sobrenatural, porque es decir, las aceitunas y los dátiles, de ahí sacaban el aceite, y también sacaban aceite, y pues habla de la unción del Espíritu Santo de Dios. Para nosotros la tierra prometida es, como usted sabe, a través de ese Espíritu Santo, la nueva vida en Cristo, la renovación mental,
como habla Romanos 12:2, que dice: no os conforméis a este siglo, sino que transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La Biblia de Dios habla hoy, dice: no vivan ya según los criterios del tiempo presente, al contrario, cambien su manera de pensar para que así cambien su manera de vivir y lleguen a conocer la voluntad de Dios, es decir, lo que es bueno, lo que le es grato, lo que es perfecto. Quiero decirle, esta ilustración la tomé prestada de un gran maestro para nosotros, con el permiso de él, si le escucha, para ser también bendecidos nosotros. Dos jóvenes, hombre y mujer, como debe ser, se pusieron una cita para ver si se gustaban, para iniciar un noviazgo. Se ponen esa cita para encontrarse, para ver si podían empezar a ser novios. Se encontraron y el chico, al joven, sí le gustó la jovencita, pero a ella no le gustó el muchacho. Ella consultó a sus amigas: ¿qué hago? Me da vergüenza, me da pena. Es decir, decirle por teléfono que no quiero salir más con él. ¿Qué hago? ¿Qué hago para no hacerle sentir mal? Me da pena, la familia de él, demás y demás. Ellas le aconsejaron que fuera a la próxima cita, pero que fuera sin maquillarse, sin peinarse, que comiera de manera ordinaria, que dejara cosas por fuera de la boca, que dijera palabras bruscas, y así hizo ella. Al final de la cita, el joven le comentó: no sé qué me pasó, pero la primera vez sí me gustó la salida, pero esta última no. Prefiero, dijo el joven, el muchacho, que dejemos esto aquí. Eso le pasa exactamente igual a la gente cuando conecta con el pueblo de Dios, a la gente cuando choca con el pueblo de Dios, ya que sea el antiguo Israel bíblico, ya sea la Tierra Santa y los judíos de hoy, o ya sea la iglesia de Dios. Esa iglesia que va saliendo cada día y va alejándose de la gran ramera. La gente cuando choca con el pueblo de Dios, cuando choca con la iglesia, cuando choca con cristianos, con una célula, con una casa culto, como le quiere decir, grupo de bendición, la gente sale hablando. Hay gente que sale de la iglesia y sale diciendo, le dice al que lo invitó: no me gustó la música, no me gustó la alabanza, mucho ruido, no me gustó el pastor, muy gordo, muy flaco, no me gustó la gente que va allí. La gente que va allí se fija en uno, critica, o dicen: no entendí nada, o muy larga la prédica. Otros dicen: no voy más, me han venido más problemas desde que estoy yendo a la iglesia. Desde que hice esa oración de fe solo me han venido problemas. Mentira, ya estabas llena de problemas, ya estabas lleno de problemas antes de venir a la iglesia. Otros dicen: no, esos pastores son gordos, como dije, o son flacos, o son pobres, o tienen mucho dinero, seguro se lo roban. Lo que sea que salgan hablando mal de la iglesia y no vuelven, o vuelven, peor los que vuelven, y siempre están cerca de la iglesia para estar hablando mal del pueblo de Dios, para estar hablando mal de los líderes, para estar hablando mal de los pastores. Ojo con eso, porque mire lo que pasa aquí. Recuerde por qué no entraron a la tierra prometida el pueblo de Israel ni los espías. ¿Por qué no entraron? La Biblia lo dice claramente. La Biblia dice: porque hablaron mal de la tierra que Jehová les prometió. Y por eso Jehová les dijo: por hablar mal de la tierra que yo les di, no entrarán nunca. No entraron y murieron en el desierto. La tierra que habló, el pueblo que habló mal de la tierra que Dios le prometió. Pues la gente que no va más a la iglesia y sale hablando mal de la iglesia, que no le gustó esto, lo otro, los pastores, o para acá o para allá, esas personas creen que ellos mismos desecharon la iglesia, que ellos mismos desecharon al pueblo de Dios. No, yo no voy más. Pero realmente lo que sucedió fue que, tal como la jovencita de la historia con el muchacho, que ella fue la que lo desechó a él y no él a ella, Dios fue el que los desechó a ellos. Por eso no les permitió ver ni la promesa, ni la salvación, ni los frutos, ni la eternidad. Cuando llegaron solo vieron lo malo, porque Dios no les permitió, se desagradó de ellos. Fue Dios quien los desechó a ellos y no les quiso dar la buena
tierra la bendición de pertenecer al pueblo de Dios. Conclusión, Dios te va a disciplinar, Dios va a forjar tu carácter, Dios no quiere hacer de ti una persona que pierda sus bienes eternos. Dios te está trayendo una tierra muy buena, una tierra de eternidad por medio de la fe. Dale gracias a Dios porque te ha permitido ver, entender y experimentar en el camino de la fe por el desierto rumbo a la tierra prometida definitiva, que es la salvación eterna, en tierra nueva, cielo nuevo, en la ciudad celestial. Dios me los bendiga, Señor, bendice cada persona que escucha, abre nuestros corazones a la palabra y la corrección de Dios, bendícenos, sácanos de cada dificultad. Te pido por cada persona que está en dificultad, que está en división familiar, en problemas, que está en enfermedad, llega allí tu palabra. Tú que estás enfermo de problemas respiratorios, sé sanado ahora mismo en el nombre poderoso de Jesús. Recibe un milagro de salud, un milagro de sustento y un milagro de paz en tu hogar. En el nombre de Jesús, amén. Esto es para los que les gusta la palabra, para los que prefieren la verdad. Dios me los bendiga y nos vemos en próximas transmisiones. Amén.